Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino. Uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 79. Capítulo 79. Euclides comiendo melocotones. Gracias a la información obtenida mediante la búsqueda del alma, Rias llegó al lugar donde vivía Rizebim. Había alguien aquí a quien Rias apreciaba. Euclides Lucífugo. Si solo fuera un pedazo de basura, Rias simplemente lo habría matado con una sola bala mágica. Pero poseía una fuerza igual a la de Graifia, es decir, de la clase Rey Demonio. Además, Euclid Lucífuge es el hermano menor de Graifia. Así pues, Rias llevó directamente a Bali hasta la puerta. Con una simple andanada de balas mágicas rastreadoras, los subordinados de Rizebim fueron aniquilados por completo. Euclides Lucífugo. Rias miró al hombre de cabello plateado que tenía delante y preguntó. En efecto. Euclides se obligó a mantener la compostura y dijo con profundo odio en sus ojos. Esa odiosa pelirroja, debe ser la hija de Gremory, el señor de Castlevania que últimamente ha estado causando bastante revuelo, Rias. Les advierto, este es territorio del señor Rizebim. ¿Acaso su facción reformista está intentando iniciar una guerra con nuestra antigua facción Mahou? Al ver el lado violento de Rias, Euclides advirtió. Si no hubiera presenciado las balas mágicas de Rias, ya habría lanzado un ataque. ¿Y tú, Bali? Euclides miró a Bali, cuyo rostro, aparentemente amable, estaba lleno de malicia. Después de hacer algo así, no me digas que no tienes ni idea de lo que pasará cuando Rizebim regrese. Bali miró primero a Rias, y tras recibir un asentimiento, sonrió y dijo. Rizebim. Ese tipo no va a volver. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Euclides quedó horrorizado porque sabía lo que Rizebim había ido a hacer. El hecho de que Bali estuviera aquí y dijera esas cosas ya explicaba algunas cosas. ¿Era ese bastardo de Sircex, o la Rias que tenía delante? A Euclides le costaba creerlo, pero teniendo en cuenta lo que había hecho Rias, no parecía imposible. Euclid Lucífuge, instigando a Rizebim a liberar al emperador Bestia 666, con la intención de lanzar una conspiración para subvertir el mundo. Rias soltó una risita. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que dices no tiene sentido. ¿Tienes alguna excusa sobre tu lecho de muerte para hacerme reír? Tras un largo silencio, Euclides rugió y se lanzó hacia adelante. Gremory. Vete al diablo. En cuanto terminó de hablar, Euclides fue encerrado.
Lo que lo selló fue un cristal rojo, construido a partir del poder mágico de Rías, capaz de sellarlo hasta el fin de los tiempos. Y lo que es aún más aterrador, solo la propia Rías puede deshacer este sello. Incluso si viniera un jugador del mismo nivel como el Gran Rojo, fracasaría. Sin embargo, fallar una o dos veces en esos 2 años no era nada nuevo, y fallar unas cuantas veces más no importaría. Además, el Gran Rojo no tenía ningún motivo para rescatar a esta basura. El hermano Circex y la cuñada Grayfia te extrañan mucho. Rías soltó una risita. Esa era la verdad. Durante la guerra contra la facción reformista hace años, tanto Euclid como Grayfia participaron representando al clan Lucífuge. Ambos lucharon contra Circex. Entre ellos, Euclides, que poseía un talento excepcional, fue derrotado instantáneamente por Circex en el campo de batalla y luego quedó inconsciente. Aunque sabía que Euclides inevitablemente haría cosas malas en el futuro y apuntaría su lanza contra su propia familia, Circex aún no era capaz de matarlo. Gracias a Grayfia, Circex también se preocupó por Euclid y lo trató como a un hermano menor. Es una lástima, este tipo no conocía su lugar, creía que podía derrotar a Circex, pero ni siquiera pudo aguantar un solo movimiento. Además, este tipo es un pervertido que se aprovecha del cuerpo de su hermana, de esos que codician su cuerpo. Es simplemente repugnante. Debes saber que incluso un pervertido como Rías se adhiere estrictamente a los principios de la ética y la moral humanas, y nunca ha albergado tales pensamientos. Debería decirse, ¿cómo cabría esperar de un demonio? Pero con Rías cerca, ahora solo puedes soñar despierto. A continuación, te entregaré al hermano Circex y te colocaré en el salón principal de su casa, para que puedas ver a tu hermana favorita todos los días. ¿Qué te parece? ¿Estás contento? Independientemente de si Euclides estaba contento o no, en ese momento, Rías sonreía muy feliz. Como si pudiera percibir el disgusto de Euclides, Rías esbozó una sonrisa llena de humor perverso. Para él, ver a la persona que deseaba intimar con otra persona todos los días era más aterrador que una tortura. Quizás, Rías realmente hace honor al título de diablo. ¿Hay algo que quieras llevarte? Tras haber tratado con Euclides, Rías examinó a Vali. No. Vali negó con la cabeza y dijo con un dejo de tristeza. Mamá ya no está aquí, y ya no quiero tener nada que ver con este lugar. Veo. Rías asintió y dijo. Entonces, destruyámoslo. Tras hablar, Rías usó sus superpoderes para llevar a Vali y a Euclid, quien estaba sellado en el cristal rojo, hacia el cielo. Entonces, una bala mágica se condensó en su mano y cayó lentamente. Auge. Se oyó un rugido ensordecedor y el lugar donde vivía Rizebin quedó destruido. Rías ya tenía mucha experiencia en la destrucción de pruebas. Utilizando la habilidad Transferencia Celestial para regresar a Castlevania, Rías instaló a Vali antes de entrar finalmente en el territorio del Rey Demonio, Lilith. El hecho de que Circex nombrara su territorio de los Reyes Demonio en honor a Lilith solo demostraba la importancia que Lilith tenía para los demonios. Tras entregar a Euclides a Circex, se dirigiría a la parte más profunda del infierno, el Cocito, donde se encontraba el Instituto de Investigación Secreto de Rizebin. Allí se guardaba algo muy importante para los demonios. Lilith. Era la madre común de los demonios, un símbolo espiritual, y también ocupaba una posición importante dentro del linaje demoníaco del panteón bíblico. Rías. Al ver aparecer a Rías con un enorme cristal rojo, Circex la miró sorprendido. Este cristal es, Circex adivinó la intención de Rías. Dado que el cristal era demasiado llamativo, solo pudo suponer que la visita de Rías en esta ocasión estaba relacionada con él. Grayfia, no hay prisa por preparar el té. Me iré en un momento. Lo que tengo que decirte concierne. Rías miró a Grayfia, que estaba a punto de ir a prepararse un té. Si estaban hablando de asuntos serios, era normal que el ambiente fuera un poco formal. Como reina de Circex, no perdería la compostura ni siquiera delante de su familia. ¿Es un asunto serio?, preguntó Grayfia. Es un asunto serio y, además, privado. Rías asintió y luego sonrió levemente. ¿Quieres adivinar qué es este cristal? Anticipándose a la reacción de Circex y Grayfia, el lado travieso de Rías no pudo evitar aflorar. Al ver la reacción de Rías, ambos se relajaron un poco. Parecía que, aunque se trataba de un asunto serio, no era nada importante. Con un aire juguetón, Circex posó la mano sobre el cristal. Ni siquiera él pudo ver la mirada de desdén de Euclides dentro del cristal. Circex reflexionó brevemente. El cristal posee un poder de destrucción extremadamente fuerte. ¿Podría tratarse de algún tipo de arma nueva?
Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 80. Capítulo 80. Madre de los demonios Lilith, aunque te equivocaste al adivinar, ya estás muy cerca. Rias sonrió y dijo. Solo un recordatorio, este cristal es una técnica que yo misma desaté. Una técnica, un cristal. ¿Podría ser un cristal mágico utilizado para reponer el maná? Circex lo supuso, pero luego rechazó esa conclusión. No, si fuera algo de ese tipo, la pequeña Rias no tendría esa reacción. ¿Podría ser una foca? Bingo. Rias chasqueó los dedos y dijo, ¿quieres adivinar qué hay dentro? Circex y Grayfia siguieron pensando, y de repente sus corazones dieron un vuelco. Lo que estaba sellado en el interior podría ser un objeto, o podría ser vida. Y Rias ya había dado una pista antes, que era, que está relacionada con Grayfia. Un objeto o una persona relacionada con Grayfia, podría ser. Los dos se miraron, viendo ambos la expresión de sorpresa en los ojos del otro. ¿Euclides? Preguntó Circex con cautela. En realidad has acertado. Como era de esperar de un rey demonio, tu mente es bastante aguda. Rias rió con picardía. Dicho esto, Rias chasqueó los dedos. El cristal rojo se volvió transparente, dejando al descubierto en su interior una figura de Euclides de aspecto espantoso. Para que quede claro, no abusé de él. Simplemente tenía esa expresión cuando nos conocimos, y entonces lo paralicé y lo dejé inmóvil. ¿De verdad fue Euclides? Circex y Grayfia se quedaron atónitos, momentáneamente paralizados del susto. Al ver su reacción, Rias también sintió una sensación de placer en su corazón. Poco después de la victoria de la facción reformista del diablo, Euclides se acercó a Rizebim con cierta información. Rias dijo, la entidad que una vez fue sellada por el dios de la Biblia, una existencia de nivel subdios dragón mucho más fuerte que un trascendente, el emperador bestia 666. Podría decirse que la razón por la que murió el dios de la Biblia fue porque agotó demasiado poder sellando al emperador bestia 666, luego se encontró con los dos dragones celestiales que perturbaban el campo de batalla de las tres facciones, y finalmente fue arrastrado a la destrucción mutua por los antiguos reyes demonio. Y Euclides colaboró con Rizebim. El objetivo de este último era controlar al emperador bestia 666 para invadir el otro mundo, mientras que el objetivo del primero, Rias miró a Grayfia. Nadie debería comprender mejor los pensamientos de su hermano menor que ella misma, ¿verdad? Grayfia bajó la cabeza, mientras que Circex se puso completamente serio. Este tipo de noticias no son algo de lo que se pueda hablar mientras se juega. Circex estaba entre la risa y las lágrimas al respecto, pero no había nada que pudiera decir. Deja a este animalito en el salón de casa. Cuando creas que ya puedes dejarlo ir, dale un par de minutos para que tome aire fresco. Rias sonrió y luego sacó una llave. Solo recita el conjuro y la llave se activará, liberándolo. Recítalo una vez más y podrá ser sellado de nuevo. Tomando la llave, Circex reflexionó un momento y luego preguntó. Aunque tenía ciertas expectativas, ni yo mismo podría haber imaginado que Rizebim tramaría algo tan peligroso. HMPH, está buscando la muerte a toda costa. Rias se burló. El mundo X hace mucho que dejó atrás la era de la hegemonía mitológica y está iniciando guerras contra el exterior. Ni siquiera el emperador bestia 666, todos los seres de nivel dios dragón combinados serían suficientes para que los tres dioses malignos pudieran combatirlos. Circex y Grayfia se miraron y luego se pusieron serios. Dejando de lado la fuente de información de Rias, el asunto que reveló ya era extremadamente aterrador. El nivel del rey demonio generalmente se corresponde con los dioses principales de la mitología, incluyendo figuras como Zeus y Odín, que se encuentran dentro de este rango. Entre ellos, algunas existencias superan con creces el ámbito de la vida mitológica. Son aquellos que han crecido durante un largo periodo y han superado sus límites originales, conocidos como trascendentes. Y trascendente tiene dos significados. Uno es superar los propios límites raciales, y el otro es el nivel de fuerza de un trascendente en High School de XD. Y lo que supera el alcance de un trascendente es el legendario dios dragón. Otis, el dios dragón infinito que ostenta firmemente el trono del número 1 en el mundo, y el gran rojo, que no está clasificado dentro del mundo sino que vaga eternamente en la brecha dimensional.
Y según Rías, el emperador Bestia 666 está a la par con un dios dragón, no, es una existencia ligeramente inferior al nivel dios dragón, al que ella llama nivel subdios dragón. Y tales existencias, incluso combinadas, no son suficientes para luchar contra los 3 dioses malignos del otro mundo. Esta es una noticia pésima. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por el asunto de Rizebim. Rías observó sus expresiones y no continuó bromeando. Cuando el ambiente se torna serio, hacer bromas resulta muy incómodo. Puedes saberlo mirando 486, aunque no actúa basándose únicamente en la atmósfera, al enfrentarse a algunas escenas, realmente no es apropiado para bromear. ¿No hay de qué preocuparse? Podría ser. Los ojos de Sircex se abrieron de par en par. En cuerpo y alma, lo he destruido hasta que no quede ni un solo pedacito. Rías esbozó una mueca de desdén indiferente, lo que hizo que Sircex jadeara. Uno de los 3 únicos trascendentes entre los demonios murió así sin más. Tengo algunos asuntos que atender, así que me voy ahora. Rías se encogió de hombros, saludó con la mano y se marchó. Utilizando la transferencia celestial para el movimiento espacial, en ausencia de resistencia, la Tierra es increíblemente pequeña. Al ver a Rías marcharse con tanta decisión, Sircex se frotó la frente, con un ligero dolor de cabeza. Había demasiada información, lo que lo dejó aturdido por un momento. Necesitaba tomarse un respiro. Allende, utilizando la transferencia celestial, Rías se desplazó a través del espacio hasta el nivel más bajo del inframundo. El inframundo no solo es el hogar de la raza demoníaca, sino también de los ángeles caídos y los infiernos de otros panteones. Entre ellos, el más poderoso es Hades del inframundo. Aunque solo es un esqueleto, este tipo es muy similar al segundo espada de los 10 espadas, Barragan y Sembairn. Solo cambia el nivel de potencia. Hades es un ser trascendente. Hades no solo es más fuerte que Zeus, que es un dios principal, sino que, a diferencia de la mitología griega de otros mundos, el Hades de este mundo no es la única conciencia de la mitología griega, sino una figura importante y ambiciosa. En la obra original, tras la muerte de Rizebim, este individuo se hizo cargo del Instituto de Investigación de Rizebim y utilizó las notas dejadas por Lilith y el Lucifer de la primera generación para crear por la fuerza 100.000 demonios, incluyendo 2 trascendentes artificiales. Un villano de principio a fin, nunca se redimió hasta su muerte, y posteriormente fue capturado por invasores del otro mundo y llevado de vuelta para ser transformado en una máquina. Lo encontré. La parte más profunda del inframundo, Cocito. Rías entró y sacó el libro de Lucifer que había dejado el Lucifer de la primera generación. Además de este libro, también existía la traducción del hijo de Lucifer, Lilin Rizebim, quien utilizó métodos modernos para lograr la creación de demonios mediante la tecnología, el maná y la magia actuales. Dicho esto, el propio Rizebim solo transcribió los métodos y no produjo ningún resultado de investigación relevante para el siglo, ni tampoco realizó experimentos con su propia madre. Se desconoce si ese era el último vestigio de conciencia que le quedaba a ese malvado demonio. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 81. Capítulo 81. El árbol maligno, gran basurero. Tras obtener este libro de Lucifer, Rías hojeó algunas páginas y luego esbozó una mueca de desprecio. Una fórmula mágica de gama baja. A pesar de haber dicho eso, Rías leyó diligentemente todo el texto, incluso revisando los resultados teóricos de Rizebim. La gama alta tiene sus puntos fuertes, y la gama baja tiene sus propias directrices teóricas. Lo más importante no es el resultado, sino la dirección. Tras leer este libro, Rías tuvo algunas ideas sobre su propio desarrollo futuro. En el High School de XD original, la organización que Rizebim estableció después de que la Brigada del Caos se disolviera fue llamada por él el Árbol Maligno. Revivir a los dragones malignos y usar su propia alma como sacrificio para revivir al Emperador Bestia 666. Cada uno de estos fue un acontecimiento importante. La existencia de tal organización era inevitable. Si el árbol maligno no hubiera amenazado realmente a los demás panteones, ¿cómo podrían estos haberse unido de verdad? Sin embargo, mientras que el Rizebim original tenía como propósito unir a los panteones, Rías se preparaba para crear un cubo de basura.
Un cubo de basura gigante para atraer la basura de varios panteones y luego deshacerse de ella toda junta. Además, aunque no sea obvio, del hecho de que los cargos divinos en varios panteones sean hereditarios, se puede entender, a grandes rasgos, que cada cargo divino dentro de un panteón existe para mantener los cimientos del panteón. Hay que tener en cuenta que la fuerza de la facción de los ángeles estaba totalmente respaldada por el Dios de la Biblia. Los ángeles mismos no tenían ningún ser trascendente. En cuanto a otros panteones, como Shiva, el mayor experto del mundo aparte de Otis, si actuara, los ángeles podrían no ser capaces de resistir. ¿Por qué nadie atacó el cielo para apoderarse del sistema después de la muerte del Dios de la Biblia? Hay muchas razones. La primera es que los demás panteones estaban aterrorizados por el Dios de la Biblia y temían que pudiera regresar de entre los muertos. Después de todo, ese es el papel principal en la Biblia. El poder de las tres razas, ángeles, demonios y ángeles caídos, es sin duda fuerte, pero al carecer de un poder de combate de primer nivel, no serían temidos. El panteón bíblico es el más poderoso del mundo únicamente porque fue respaldado por el Dios de la Biblia. La segunda razón equivale a los controles y equilibrios mutuos entre los panteones. La tercera razón es que el sistema mantiene el funcionamiento del panteón. Los panteones están vinculados a las leyes del mundo. Tras la muerte del Dios de la Biblia, los ángeles caídos, los demonios, etc. se desviaron de sus trayectorias originales. Inicialmente, los demonios se definían como seres malvados, pero ¿acaso los demonios de hoy en día tienen un aspecto remotamente malvado? Si otros panteones se apoderaran del sistema y causaran caos en las reglas del mundo, arrastrando a todos los panteones a su muerte, eso no es imposible. El sistema mantiene el funcionamiento del panteón bíblico, y como el panteón más grande del mundo, su colapso podría provocar una reacción en cadena, causando un fenómeno como el Ragnarok. Aunque el concepto no es obvio, y los demonios y ángeles caídos de bajo rango no piensan en el significado inherente de la existencia de razas y panteones, aún existe. El árbol maligno, debido a que su forma se asemeja a un árbol al revés, tiene otro nombre: el árbol de la vida Klipot. En opinión de Rías, el nivel del dios dragón y los que están por encima, incluso los tres grandes dioses malignos, en realidad siguen estando dentro del mismo grado porque no hay una diferencia esencial entre ellos, solo una diferencia en la magnitud del poder. Incluso incluyendo a los tres grandes dioses malignos, su esencia podría no ser tan elevada como la de Rías. Porque Rías ya ha condensado fragmentos de poder y se está desarrollando en la dirección de la omnipotencia. Si Rías quiere ir más allá, necesita algo más que un simple aumento de poder, porque esa dirección tiene un límite. Si continúa profundizando, eventualmente alcanzará ese límite. Lo que sigue es abrir el dominio de la omnipotencia. La supuesta omnipotencia. Uno es todo, todo es uno. Esta es la interpretación. Todas las cosas están interconectadas. Aunque todo está compuesto de innumerables unos, al final, todo forma un uno. Dar vueltas y vueltas, sin fin. Dicho así, claramente, todo es uno, y uno es todo. Utilizando el capítulo 42 del Tao Te Ching, la cosmogonía de Lao Tzu, se dice lo siguiente: el Tao da origen al uno, el uno da origen al dos, el dos da origen al tres, y el tres da origen a todas las cosas. Mientras uno comprenda al uno, podrá conocer todas las cosas. Esencialmente, el dominio de 3 dígitos de omnipotencia en el pequeño jardín de los niños problemáticos vienen de otro mundo. Se encuentra dentro de este ámbito. Siempre y cuando no se trate de un mundo como Little Garden, donde hay demasiadas figuras omnipotentes que forman una paradoja, cada ser de 3 dígitos es omnipotente en su mundo respectivo. Debido a que controlan el poder del fuego, el fuego da origen a la tierra al metal, el metal al agua y el agua a la madera, obteniendo así una visión omnisciente de los 5 elementos. Debido a que comprenden los 5 elementos, controlan el yin y el yang. Debido a que controlan el yin y el yang, controlan al uno que es la fuente, volviéndose omniscientes y omnipotentes. Eso es, a grandes rasgos, de lo que trata el dominio de la omnipotencia. Para alcanzar este nivel, además de un poder completo, la propia autoridad espiritual debe llegar a 3 dígitos. Y los propios humanos no pueden alcanzar las 3 cifras. Esto también se aplica a Rías. Porque esto no es Little Garden, ya sean demonios o dragones, el límite está justo delante de ellos. Para trascender los límites, hay que utilizar conceptos más grandiosos y magníficos. Es decir, reunir conceptos y formar un universo conceptual, que sea una visión del mundo clara, completa, omnisciente y omnipotente.
el gran poder controlado por una cosmovisión, a saber, la construcción de un panteón. Utilizar la cosmovisión de un panteón para controlar el mundo, construir un mundo propio y, por lo tanto, formar el poder para controlar el mundo. Si uno puede hacer converger este poder, haciendo converger todos los conceptos en uno mismo, es decir, condensando el poder del mundo en uno mismo. De esta forma, se puede formar una autoridad total y alcanzar el dominio de la autoridad total. Autoridad total, lo que significa todos los derechos. Utilizando el fuego como metáfora una vez más. Porque quien controla el fuego, controla el mundo entero, poseyendo un poder omnisciente y omnipotente. Si uno logra reunir este poder, transformándolo de algo que está en sus manos a algo que es él mismo, podrá alcanzar el dominio de la autoridad total. Brevemente, se organizan las divisiones del reino de débil a fuerte. Diablo de clase baja, diablo de clase media, diablo de clase alta, clase suprema, rey diablo, trascendentes, dios dragón. De demonio de clase alta a demonio de clase alta, es solo la aplicación de energía, ser capaz de desarrollar y aplicar ligeramente algunas características de poder mágico. Y el diablo de clase suprema se trata de llevar la manipulación del poder mágico al extremo. El nivel dios demonio se trata de desarrollar las características del poder mágico propio y acumular la cantidad de poder mágico. Hasta superar al rey demonio, pero aún no alcanzar el nivel de un trascendente. La forma Juggernaut Drive y los diversos demonios artificiales creados por Hades en la obra original que estaban más allá del nivel del rey demonio pero por debajo del nivel trascendente. Según las especulaciones de Rías, el rey demonio Falvium Asmodeus, el estratega más poderoso del inframundo que posee el poder mágico de la defensa absoluta, se encuentra dentro de este rango. Hace años, incluso Circex necesitaba usar un poder mágico de igual calidad para contrarrestar su defensa absoluta. Luego está el nivel trascendente. Este nivel supera con creces al rey demonio, donde el desarrollo de las características del poder mágico ha alcanzado su límite, y lo que se desarrolla a continuación es el concepto mismo contenido dentro del poder mágico. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 82. Capítulo 82. Datos para la construcción de una cosmovisión. La etapa final es el nivel del dios dragón. En el nivel del dios dragón, se utilizan conceptos para ejercer una supresión abrumadora sobre las existencias inferiores. Esta es una de las razones por las que poseen tal poder. Además, existen diferencias en las formas de vida. Precisamente porque no organizaron un sistema completo como el de Rías, el Gran Rojo y Ophis no han progresado durante tantos años. En cambio, el dios de la Biblia, en este mundo, alcanzó el mismo nivel que los dioses dragón. Es una verdadera lástima que el dios de la Biblia muriera tan pronto. Por supuesto, nadie puede decir con certeza cuál es la verdad. Volviendo al tema principal, después del nivel dios dragón, solo queda la intensidad del poder y la cantidad de conceptos. Para ir un paso más allá, es necesario condensar el poder. Aunque la intensidad del poder de Rías aún es algo deficiente, ya ha condensado fragmentos de poder, y su estatus ya ha superado a los 3 grandes dioses malignos por medio paso. El camino que tenemos por delante implica incorporar más conceptos, evolucionar la esencia de la vida y desenterrar el propio poder hasta alcanzar el límite. Ese será el nuevo camino. Condensar el poder y la autoridad espiritual, construir panteones y controlar el gran poder del mundo a través de una cosmovisión. Eso es la omnipotencia. Tras la omnipotencia viene la autoridad plena. Este método de clasificación y crecimiento, de débil a fuerte, es el sistema que Rías ha organizado. Aunque ahora mismo no tengo la capacidad de construir un sistema, puedo empezar a prepararme recopilando conocimientos y conceptos sobre diferentes visiones del mundo. Dar un paso mientras se calculan 3 pasos por delante. Eso es ser un pionero. Antes de alcanzar el nivel de trascendentes, ya había calculado el camino del dios dragón. Tras alcanzar el nivel del dios dragón, calculó el camino hacia la omnipotencia y la autoridad plena. Ella sigue estrictamente su propio plan, descubriendo y organizando más cosas sobre la marcha. Y para asegurarse de no desviarse del camino correcto, ajusta su ruta en cualquier momento. Aunque el dios de la Biblia murió antes de poder terminar de organizarla, es seguro que el sistema bíblico actual representa el árbol de la vida de la Cábala. Y Rizebim representa las Klipot, y en efecto creó una calamidad aterradora.
La cábala es una filosofía mística del judaísmo, que, según se dice, tiene sus raíces más primigenias en la cultura egipcia. El árbol de la vida es el núcleo del pensamiento cabalístico. Se considera el plano mediante el cual Dios creó el universo, o el diagrama estructural del cuerpo divino. La Klipot, conocida como el árbol del mal, representa la energía espiritual injusta en el misticismo judío. Se opone al árbol de la vida de la cábala. Según los relatos del Génesis, capítulo 2, versículos 8, 9 del Antiguo Testamento, el árbol de la vida se encuentra en el centro del jardín del Edén. La cábala utiliza este árbol para describir el camino que conduce a Dios, a menudo llamado Yahvé o el nombre divino en la literatura cabalística, o la forma en que Dios creó el mundo de la nada. En otras palabras, las dos funciones más importantes de la cábala son: 1, el camino hacia Dios, y 2, el proceso que contiene de la creación del mundo por Dios. Según la teoría, el pensamiento cabalístico utiliza el árbol de la vida que crece en el reino celestial para simbolizar el universo entero, cuyo significado es profundo y difícil de descifrar. Según la impresión de Rías, existe un jardín del Edén en los cielos, ubicado en el cuarto cielo. Al mismo tiempo, el jardín del Edén sí que tiene un árbol de la vida, e incluso frutos, pero el árbol ya no da fruto. El fruto original se marchitó después de la muerte de Dios. Comparado con Little Garden, no importa cómo se mire, los panteones de este mundo son solo retoños. Continuando con el tema, en teoría, se cree generalmente que el árbol de la vida simboliza el vasto universo, el cuerpo humano como un cosmos y el viaje espiritual para alcanzar el reino de Dios. Este árbol de la vida está compuesto por 10 círculos, Sepirá, y 22 senderos, Pas. Los humanos residen en reinos individuales y viajan a través de los 22 senderos hasta los 10 círculos en un viaje de meditación hasta alcanzar la corona. Además, se dice que cada círculo tiene un arcángel que protege y guía a las personas. El árbol de la vida se puede dividir, a grandes rasgos, en estructuras básicas como los 3 pilares, las 10 sepirot, los 4 mundos y los 22 senderos. Es una lástima que el Dios de la Biblia muriera antes de completar el árbol de la vida de la cábala. Probablemente por eso no surgió un ser trascendente entre los ángeles. Dado que las posiciones de los ángeles son fijas, como los pilares de una casa, no son cosas que se puedan mover fácilmente. Pero a medida que la casa crece y se expande, los pilares también se expanden. Si el árbol de la vida de la cábala se hubiera completado, los 10 grandes arcángeles podrían haber alcanzado el dominio de la omnipotencia. Si se puede conformar un sistema completo, esto representa una vía de promoción completa. Corona, sabiduría, entendimiento, misericordia, severidad, belleza, victoria, gloria, fundamento, reino. La línea que se forma al conectar los números del 1 al 10 en secuencia también se conoce como el sendero de la espada llameante. Al ascender desde el reino más bajo, uno puede elevar su plano espiritual, transformándose de humano a Dios. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Rías, porque Rías no está recorriendo el sendero de la espada llameante. Ella lo está construyendo. En resumen, el árbol de la vida de la cábala abarca el macrocosmos, el microcosmos del cuerpo humano, el sistema de promoción correspondiente y los guardianes y pruebas que uno debe afrontar en cada etapa. Se trata, en definitiva, de una cosmovisión inmensa. La Klipot es la misma. Corresponde al árbol de la vida de la cábala y es una cosmovisión que existe de forma interdependiente con él. Pero esto no es oposición. Es como la luz y la sombra, o la realidad y un espejo. Os hablaré de las llaves del reino de los espíritus. Esta clave comparte el mismo valor numérico que Yetzirah formación. Todos los espíritus dependen de la miríada de cosas de la naturaleza y de las jerarquías generalizadas. 3 controles, 3 finales y los espíritus descritos por los 3 mediums se distribuyen arriba, abajo y en el medio. Si asciendes con alegría la escalera sagrada, si reemplazas el ascenso con la continuidad, seguramente encontrarás los niveles opuestos fuera de la envoltura, o los espíritus de los difuntos. Solo tú conocerás las virtudes y los poderes de los reinos celestiales que nadie más conoce. Estas son las escalas mediante las cuales los espíritus ascienden y descienden por la escalera sagrada. Miguel, Gabriel, Rafael y los demás. Estos no son sus nombres, sino sus títulos de poder. Ateísmo, estupidez, rechazo, apatía, crueldad, fealdad, lujuria, avaricia, inestabilidad, materialismo. Así como las 10 sefirot del árbol de la vida de la cábala tienen arcángeles que las custodian, el Klipot también tiene 10 demonios guardianes. Pensándolo bien, el Dios de la Biblia en este mundo parece haber preparado un juego de gran envergadura. Pero esto tiene poco que ver con Rías.
Aunque Rías también es producto del sistema bíblico y pretende construir una cosmovisión bíblica, no planea construirla en este mundo, ni tampoco planea basarse completamente en la cosmovisión bíblica. Si uno quiere ser único, es mejor forjar su propio camino. Rías siempre lo ha hecho. Sin embargo, solo construyendo una cosmovisión bíblica completa y poseyendo una visión del mismo nivel se puede realmente recorrer el propio camino. Porque cuanto más alto se sube, mayor es la brecha. Cubo de basura, clipot. Rías miró el trozo de carne que tenía delante y dijo en voz baja: parece que puedo realizar algunos experimentos interesantes, entonces, intentemos completar el árbol de la vida de la cábala del sistema bíblico. Dejando a un lado a los ángeles por ahora, del lado del diablo hay uno original y primordial. Lilith, inestabilidad. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 83. Capítulo 83. Rehaciendo a la madre de los demonios. No cabía duda de que la actual madre de los demonios, Lilith, era un mero trozo de carne. La razón de esto probablemente se deba a que Lucifer de la primera generación se volvió loco con sus experimentos y convirtió a su propia esposa en ese estado. Los antiguos reyes demonio eran intrínsecamente dementes y extremadamente brutales. Algo así no era inimaginable. A pesar de todo, no tenía nada que ver con Rías. Lo que ella necesitaba era simplemente la existencia llamada Lilith, específicamente, su posición dentro del panteón y su propio concepto. A pesar de ser la madre de los demonios, es tan patética. Recuerdo que Lilith en Little Garden también era un alma desafortunada. Parece que todas las Lilith están malditas. ¿Acaso son todas unas simplonas? Rías se quejó. Lilith en Little Garden tenía múltiples identidades, una de las cuales era la de un espíritu celestial. No, cabe decir que primero fue la diosa madre tierra de la mitología mesopotámica, y luego despertó como una estrella demoníaca tras un largo periodo de tiempo. La identidad de Lilith la adquirió posteriormente. Algol, bajo la identidad de Lilith, sembró la calamidad en los 3000 mundos y, temerariamente, declaró la guerra a los asuras, dioses y budas de esos mundos. Posteriormente, fue golpeada hasta quedar en un estado lamentable. Más tarde, fue rechazada por el panteón bíblico de Little Garden y, en su lugar, fue acogida por la mitología griega como su guardiana. Posteriormente, se opuso a Atenea, llamándola mujer fea, y finalmente fue decapitada por Perseo, a quien Atenea le había otorgado un Sacred Heart. Luego fue corrompida y convertida en deidad, sellada y pasando a formar parte de la mitología griega. La Lilith del mundo de High School de XD era igualmente capaz de causar problemas. Tras convertirse en la esposa de Adán, robó el fruto, luego se casó con Lucifer, de la primera generación, creó la raza de los demonios mediante fórmulas mágicas e incluso dio a luz a un hijo. En cuanto a ella, se convirtió en un amasijo de carne. Antes de que pudiera crear demonios de alto nivel a gran escala como recursos bélicos, Dios la arrastró a la destrucción mutua. Aunque seas un alma desafortunada, eso no tiene nada que ver conmigo. Para alguien como tú, clasificado como malvado por el Dios de la Biblia, es mejor morir pronto. Rías extendió la mano con delicadeza, y entonces el poder de la destrucción surgió con fuerza. En un instante, la masa de carne llamada Lilith fue destruida por Rías. Tanto el cuerpo como el alma quedaron purificados, al igual que su hijo. En medio del flujo de poder demoníaco rojo, Rías capturó en la palma de su mano un concepto invisible a simple vista. El nivel trascendente implica básicamente desarrollar los conceptos contenidos en las características mágicas. Por ejemplo, la verdadera forma del diablo de Circex es equivalente a la voluntad de la destrucción. El nivel Dios Dragón es más fuerte que los trascendentes en dos aspectos. Un aspecto es el concepto. El poder de un Dios Dragón de nivel condensa un concepto completo y lo transforma en poder físico. Por ejemplo, la habilidad infinito de Opis le permite crear un ciclo con su propia energía, poseyendo así un poder mágico conceptualmente infinito. El otro aspecto es la forma de vida. La forma de vida de un dios dragón es mucho más elevada en esencia que la de un trascendente. Para describirlo utilizando el sistema Little Garden, la diferencia en la forma de vida es como la brecha entre un rango de 5 dígitos y un rango de 4 dígitos. Si un trascendente solo posee fuerza conceptual pero su forma de vida no ha sido sublimada, equivale a un rango excepcional de 5 dígitos. La forma de vida corresponde al rey sí, y el concepto dentro de la energía corresponde al poder.
La forma de vida de Rías ya había alcanzado el nivel de dios dragón, y su poder superaba con creces los conceptos que poseían los dioses dragón, ya que había condensado fragmentos de poder. Y el poder es privilegio de los rangos de 2 y 3 dígitos. Aunque su forma de vida era deficiente, Rías sí que podía hacer algunas cosas. Por ejemplo, que contenga el concepto de Lilith. Como ex esposa de Adán y actual esposa de Lucifer, ella poseía el concepto de la madre de los demonios. Al mismo tiempo, en el árbol de la vida de la Cábala, ella también simbolizaba al demonio guardián que reside en él. ¿El concepto está incompleto? Rías miró el concepto que sostenía en su mano y no pudo evitar murmurar en voz baja. Aunque poseía características omnipotentes, era mejor en la destrucción, y su segunda mejor habilidad era la creación. Hay que decir que la fórmula mágica que Jibril usó para el intercambio fue de gran ayuda. Debido a su enorme capacidad de manipulación de los conceptos, el nivel más alto de existencia que Rías podía crear era el nivel del dios dragón. Sin embargo, Rías descubrió que el concepto de Lilith estaba incompleto. Ya fuera el concepto del árbol de la vida de la Cábala o el de la madre de los demonios, ambos estaban incompletos. En estas circunstancias, simplemente no podía crear a Lilith, una diosa de nivel dios dragón. ¿Qué pasaría si el clipot estuviera completo? Rías murmuró en voz baja. Aunque no sabía qué iba a pasar, seguramente sería muy interesante. Entonces, experimentemos. Casualmente, Rías quería crear un cubo de basura mitológico para reunir a todos los alborotadores de los distintos panteones y luego acabar con todos ellos a la vez. Si todos los miembros de alto rango de este cubo de basura fueran de su propia gente, sería mucho más fácil manejar la situación. Tanto los protagonistas como los villanos son de los míos. Da miedo, ¿verdad? Pensando en esto, Rías extendió ambas manos. Recolectar. Rías juntó las manos en el aire, concentrando una luz roja en el centro. La forma de vida de Rías había sido sublimada, y con la ayuda del Santo Grial y el Gyoku, el poder mágico de Rías se había convertido en un poder mágico omnipotente. No solo contenía todas las características mágicas, sino que también poseía otros tipos de energía. Poder mágico, poder de la luz, poder divino, el Reishi de un Shinigami, el chakra de Naruto, la energía elemental de No Game No Life, el maná de Re-Zero, y así sucesivamente. Rías no solo controlaba los poderes y conceptos únicos del panteón bíblico y de otros panteones, sino incluso los conceptos energéticos de otros mundos. La energía sublimada a través de esto era casi omnipotente. En cierto modo, había alcanzado la grandeza del Dios de la Biblia, e incluso podría haberlo superado. Con esto, simplemente reuniendo poder mágico se podría lograr el efecto deseado, a saber, creando vida. Aparece, Gyoku, dispositivo mágico. Santo Grial. 3 santos griales dorados y el Gyoku, que irradiaban un brillo como el cielo estrellado, aparecieron en el aire para dar forma a una nueva vida junto con Rías. En realidad, los conceptos contenidos en el Gyoku y el Santo Grial ya estaban bajo el control de Rías, lo que significaba que no necesitaba ni el Santo Grial ni el Gyoku en absoluto. Pero en realidad, la función más importante de las herramientas es la de ayuda. Usar herramientas lo facilita, ¿por qué hacerlo a mano alzada? La luz roja se fue tornando negra gradualmente, increíblemente oscura y profunda. A medida que el poder se acumulaba, se volvía gradualmente aterrador y violento. Utilizando las Sefirot de las Clipot como fundamento, el concepto de la madre de los demonios era simplemente un adorno, que tenía gran importancia principalmente para los nobles entre los demonios. Con el concepto como núcleo y el alma como contenedor del concepto, se formó una naturaleza demoníaca similar a un abismo. A continuación, se creó el cuerpo físico. Una figura perfecta y seductora apareció ante ella. La parte superior del cuerpo era humana, la inferior una cola de serpiente, y el cabello era negro y hermoso, irradiando un atractivo demoníaco. Le ofrezco mi más profundo respeto, mi maestro. La chica demoníaca se arrodilló lentamente en el suelo, con la mirada llena de pureza. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 84. Capítulo 84. El Emperador Bestia 666. En lo que respecta a la Lilith original de High School DxD, era claramente un demonio en toda regla.
Tal como lo concibió el sistema creado por el Dios de la Biblia, los ángeles representaban el bien, los demonios el mal y los ángeles caídos la zona gris caótica. Ella robó el fruto de la vida y el fruto del conocimiento, y luego los escondió en el pasaje al purgatorio, jactándose de ello ante Rizebim. Uno puede imaginar que esta Lilith jamás obedecería órdenes. En la era demoníaca actual, Lilith solo tenía dos destinos posibles. Primero, una muerte rápida y limpia. Esta opción es sencilla y, además, una buena manera de aprovechar los residuos. Segundo, ser utilizado como símbolo espiritual por demonios de sangre pura, manipulado y usado como herramienta después de haber sido despojado de su poder real. ¿De verdad creías que los demonios respetarían a esta madre de los demonios? En la obra original, Lilith cayó en manos de Baal de la primera generación, y quién sabe cuál habría sido su futuro y ahora, se puede decir que Lilith ya está muerta. La Lilith actual no es un demonio que haya heredado el título de madre de los demonios, ni tiene ninguna conexión con la versión original. A lo sumo, simplemente comparte el mismo nombre conceptual. En esencia, esto no fue una reforja de Lilith, sino más bien matar a una y crear una nueva desde cero basándose en el concepto central. En cierto modo, esto no es muy diferente de heredar una posición divina. Del mismo modo que los actuales reyes demonio no son los originales, sino la segunda generación. ¿Cómo te sientes? Rías observaba a Lilith con gran interés. Lilith representa el mal inherente, que corresponde a uno de los 10 vicios de las Qlipot, el mal por nacimiento. Pero Rías no la creó siguiendo el concepto al pie de la letra, porque un concepto elaborado de esa manera no sería muy diferente del original. La Lilith original pudo traicionar al Dios de la Biblia, así que, naturalmente, también podría traicionar a Rías. Por lo tanto, el método que utilizó Rías fue similar a la forma en que Piccolo dio a luz a su hijo, lo que la llevó a desviarse del camino de Dios. Del mismo modo que los demonios modernos y los demonios antiguos son cosas completamente diferentes. Sin embargo, para ser honesto, seguir estrictamente el camino trazado por el Dios de la Biblia jamás permitiría que Lilith alcanzara el nivel trascendente. Sentir. Lilith ladeó la cabeza y dijo, me siento bien, realmente quiero experimentar este mundo. Ella soltó una risita, dejando ver una sonrisa pura. Su cuerpo también poseía un encanto hechizante y demoníaco, creando una apariencia sumamente impactante. Veo, Rías expresó su comprensión. Después de todo, aunque Lilith tiene mucho conocimiento sobre este mundo en su mente, incluyendo sentido común, en realidad no lo ha visto con sus propios ojos. Es como un niño grande, lleno de curiosidad por el mundo. Espérame un momento. Rías asintió y luego comenzó a crear la otra Sephiroth. 10 y materialismo, Kimranut. Naema 9 y inestabilidad, Aiyapsneus. Lilith 8 y avaricia, Chemda. Adramelech 7 y lujuria, Shaka. Baal 6 y indiferencia, Beliajin. Belpegor 5 y crueldad, Akzeriyut. Asmodeo 4 y apatía, Adyesach. Astaroth 3 y rechazo, Sherirut. Lucifuge 2 y insensatez, Ioelet. Belcebú 1 y ateísmo, básico. Satanás un total de 10 demonios. Estos están registrados en la clave de Salomón el Rey, y la correspondencia más antigua entre la Sefirot y los demonios también tiene su origen aquí. Entre ellos, algunos conceptos fueron difíciles de encontrar, así que Rías simplemente los creó ella misma. Por ejemplo, el Naema del materialismo corresponde al reino del mundo material. Y luego está el Satanás del ateísmo. Dentro del panteón bíblico, Satanás ha sufrido muchos cambios y ha sido interpretado en varias versiones diferentes. Algunas versiones dicen que es el emperador bestia 666, otras dicen que es Samael, y otras afirman que es el Lucifer de primera generación. Incluso el hermano de Rías, Sirzex, tiene un alias que significa Satanás. El rey demonio de cabello carmesí, Crimson Satan. En cuanto a cuál es la correcta, Rías consideró que no había necesidad de darle más vueltas. En cualquier caso, podría simplemente inventarse un concepto basado en sus propios pensamientos. Bien, puesto que el libro del Apocalipsis contiene registros que equiparan a Satanás con el dragón, ¿por qué no modificar al emperador bestia 666 y usarlo como Satanás? En otras palabras, el ateísmo significa que todos los dioses están muertos. Usar el nombre de emperador bestia 666 sería bastante apropiado, ¿no crees? Los conceptos restantes eran más fáciles de manejar. Rías había recopilado los atributos mágicos y los conceptos de toda la realeza demoníaca, los 72 demonios pilares e incluso la mayoría de los demonios no listados. Es difícil hablar de conceptos completos.
Incluso los conceptos de Baal y Gremory, que Rías poseía originalmente, fueron descartados por ella. Así que ahora, en lugar de ser un demonio, posee un estatus superior. Y los conceptos de Baal y Gremory jamás podrían conformar una imagen completa de la creación. De lo contrario, Baal y Gremory no estarían al nivel de demonios de clase alta, sino de dioses dragón. En este sentido, Sircex es en realidad el mismo, pero Sircex no es consciente, mientras que Rías es consciente de la naturaleza demoníaca dentro de cada demonio y de los conceptos que contiene. Decidido. Poco después, Rías decidió qué demonios correspondían a las otras 9 Sefirot. Entonces, ella los creó. Un total de 9 niñas se reunieron, charlando animadamente como 9 patitos. Al mirarlos, Rías no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Crearlos no consumió mucho poder de Rías, ya que ella ya había alcanzado el nivel de Dios Dragón. Además, con una fuente de energía externa y la ayuda del Santo Grial y el Gyoku, junto con muchos otros dispositivos mágicos, ni siquiera gastó mucha energía. Ahora, liberemos al Emperador Bestia 666. El Emperador Bestia 666 fue sellado en algún lugar por el dios de la Biblia, y se hizo en silencio. Diversas facciones solo conocían el 666 como una leyenda que podría existir. En el pasado, nadie podía precisar su ubicación. Pero Rías no estaba incluida entre ellas. Rías sabía con certeza que el Emperador Bestia 666 existía. Ni siquiera el propio Rizebin podía estar completamente seguro de esto, ya que Euclid Lucifuge lo había instigado por completo a buscar al Emperador Bestia. Pero Rías había visto al Emperador Bestia 666 con sus propios ojos. Al activar el dispositivo mágico, Santo Grial en su forma liberada y adentrarse en los principios de la vida, también conocido como el inframundo. Si se busca con atención en el interior, se pueden encontrar rastros del Emperador Bestia 666. Anteriormente, no había decidido cómo manejar la situación, y sumado al considerable poder del Emperador Bestia 666, no había tenido tiempo de ocuparse del asunto. Ahora, Rías planeaba reforjar al Emperador Bestia, al igual que a Lilith, desde cero. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 85. Capítulo 85. Fusionando los conceptos de Emperador Bestia y Samael el inframundo, en lugar de decir que estaba tenue, sería más preciso decir que el cielo estaba envuelto en una capa de luz violeta pálida. El cielo y la tierra, todo parecía turbio, desprovisto de cualquier rastro de presencia humana. Aquello era lo más profundo del inframundo, un lugar olvidado. Allí, Rías encontró al Emperador Bestia sellado por el dios de la Biblia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, con 7 coronas sobre sus 7 cabezas. Con cientos de metros de longitud total, su cuerpo estaba cubierto de pelaje negro, con partes endurecidas y escamosas visibles por todas partes. Dichas partes escamosas eran tan rojas como la sangre fresca. Protuberancias rojas, con forma de cuernos, brotaban por todo su cuerpo. Las 7 colas que le crecían de las ancas eran todas gruesas y largas, cada una con una forma completamente diferente. Había una cola de león, una cola de dragón y rasgos de varias otras bestias. Por más que lo mire, esta cosa es realmente fea. Rías contempló al Emperador Bestia y no pudo evitar suspirar. Sobre el dormido Emperador Bestia, varias luces parpadeaban. Eran sellos. Los sellos colocados sobre el Emperador Bestia 666 eran extremadamente complejos, sumando más de 2000 en total, cada uno con diversos efectos. Con solo mirarlos, se te erizaba la piel. Se combinaban fórmulas mágicas de alto nivel con rituales y demás, todo ello trabajando en conjunto para someter a este ser de nivel subdios dragón. La razón por la que el Emperador Bestia 666 era un subdios dragón era su falta de razón, lo que le impedía utilizar su inmenso poder. Sus atributos eran infinitamente similares a los de un verdadero dios dragón, pero sus capacidades ofensivas eran ligeramente inferiores. Solo su capacidad de recuperación era excepcionalmente fuerte. Esa inmortalidad era tal que incluso el dios de la Biblia solo podía sellarla, sin posibilidad de destruirla. Lo que el dios de la Biblia no pudo hacer, Rías sí. Incluso un dios dragón del mismo nivel podía ser derrotado por ella. Esta era una diferencia esencial.
Aunque sus formas de vida eran del mismo rango, sus niveles de poder eran diferentes. Akai Teisiki 9. La verdadera forma de la destrucción. Auge. Un rugido aterrador estalló, y la luz púrpura de todo el inframundo se corrompió, tornándose roja. Una luz carmesí se extendió desde el centro de Rías. En un instante, el cuerpo de Rías se transformó en una silueta roja. Akai Teisiki 9. Esto fue una transformación de la forma de vida. Transformó el cuerpo mortal en una forma de energía, maximizando así la manifestación de su naturaleza destructiva. Alterar su propia forma de vida, esta maniobra era una de las cartas ganadoras de Rías para desafiar a oponentes de un nivel superior al suyo. En un instante, los sellos puestos por el dios de la Biblia fueron destruidos por completo. Sean destruidos. Una voz fría y grave resonó. La luz carmesí se transformó en un pilar de luz que conectaba el cielo y la tierra. Un colosal pilar de luz, de cientos de metros de radio, se elevó hacia el cielo. Bajo el ataque de Rías, el emperador Bestia 666 se convirtió en cenizas. Un total de 7 luces parpadeaban, persistiendo obstinadamente dentro del poder de destrucción carmesí de Rías. Estos 7 eran precisamente los núcleos del emperador Bestia 666. A diferencia de otros dioses dragón, el núcleo del emperador Bestia 666 podía dividirse en 7 partes. ¿Sigue regenerándose, eh? Rías contempló con indiferencia las 7 luces que tenía delante y no pudo evitar susurrar en voz baja. Y en ese momento, Rías no hizo nada. Ella simplemente existía aquí. Así es. Con su sola presencia, lo destruyó todo. Si la verdadera forma demoníaca de Sircex era equivalente a la voluntad del poder de la destrucción, entonces Rías era la destrucción misma. Poseer el concepto completo de destrucción y haberlo condensado en un poder. Aunque incompleto, apenas a nivel de un fragmento, esto ya había superado a este mundo. Vaya, esta inmortalidad, verdaderamente digna del emperador Bestia 666. Solo su capacidad de recuperación merece elogios. Rías murmuró en voz baja. Para entonces, el inframundo había comenzado a temblar. Si esto continuaba, probablemente sería destruido. Si Rías intensificara aún más su esencia de destrucción, ocurriría lo mismo. Antes de que muriera el emperador Bestia 666, el inframundo podría colapsar. Las consecuencias resultantes podrían no ser mucho menos graves que la aparición del emperador Bestia 666. Esto no tenía nada que ver con si Rías se esforzaba por controlarse, porque su mera existencia en esa forma imponía una carga severa al mundo, lo que provocaba su colapso. Sin embargo, no carecía por completo de solución. ¿Jugamos a un juego? Como si oyera débilmente el lamento del emperador Bestia 666, las comisuras de los labios de Rías se curvaron lentamente hacia arriba. Akai Teisiki 8. Dominio de la destrucción. En un instante, el mundo se transformó. El color púrpura que había sido invadido originalmente se tornó completamente rojo carmesí. Dentro de este dominio, ninguna existencia, excepto Rías, podía permanecer indemne. Más que un dominio de destrucción, era como un mundo de destrucción. En ese instante fugaz, Rías llevó los conceptos de destrucción y creación a sus extremos, y luego construyó este pequeño mundo. Conceptos completos, leyes completas, reglas completas, con tan solo traerlo a este mundo, el emperador Bestia 666 fue aniquilado. Eso sí que requirió esfuerzo. Rías soltó una risita y volvió a su forma original. Tras la completa aniquilación de los 7 núcleos, los conceptos que contenían fueron rechazados por el mundo entero y posteriormente condensados en sustancia. Rías observó el concepto que tenía en la mano y comenzó a analizarlo. El emperador Bestia 666 está registrado en la Biblia, lo que también significa que, dentro del mundo, el emperador Bestia 666 ha sido integrado al panteón bíblico. Por lo tanto, el emperador Bestia 666 posee múltiples conceptos. El más completo de ellos es el concepto de dragón. Así es. Aunque el emperador Bestia 666 se asemeja a una quimera, posee características de varios animales y representa el caos mismo, en verdad, él es un dragón. En la Biblia, se le llama la encarnación de Satanás y también se le conoce como el gran dragón rojo. Como el arma más feroz, él representa el fin. Conocido como el monstruo definitivo que, una vez despertado, destruiría el mundo. Gran rojo, que simboliza el límite, es decir, 999, que preside sobre el sueño.
Otis, que simboliza el infinito, es decir, 888, preside sobre el infinito. Dios de la Biblia, que simboliza la omnipotencia, es decir, el 777, que preside sobre la omnipotencia. El emperador bestia 666, que simboliza la calamidad, es decir, el 666, que preside el fin. Siento que todavía me falta algo. Rías observó el concepto que tenía delante y no pudo evitar reflexionar un poco. Aunque quería empezar a crear, de repente sintió la necesidad de añadirle algo. Ah, claro, fuera del sistema, de repente, Rías se quedó desconcertada. Aunque el emperador bestia 666 se ha integrado en el sistema bíblico, debido a que estaba sellado e inactivo, solo se reveló levemente en el Apocalipsis. Además, Beast Emperor 666 no fue originalmente un producto de la cosmovisión bíblica en el sentido estricto, sino que se integró en el sistema bíblico, por lo que existe un pequeño problema en este sentido. Los conceptos mitológicos se confunden. El emperador bestia 666 se asocia con Satanás, Lucifer y Samael, pero debido a que es un dragón independiente, podría ser incapaz de ocupar la posición del árbol maligno. Entonces, a continuación, fusionar los conceptos de Samael y el emperador bestia 666 podría crear algo interesante. A Rías se le ocurrió de repente una gran idea. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 86. Capítulo 86. El nivel más bajo del infierno en la mitología bíblica, las figuras del emperador bestia 666 y Satanás, el emperador bestia 666 y Samael, Satanás y Lucifer a menudo se confunden entre sí. Además de la tergiversación, esto también tiene como objetivo la asimilación del mito. Cada criatura mítica tiene su propia posición, que es el llamado trono divino. Por ejemplo, si el inframundo se convirtiera en un sistema socialista, después de algunas generaciones, las formas de vida de los demonios podrían cambiar. De igual modo, lo mismo se aplica a los ángeles. Solo los ángeles caídos no se ven afectados, porque los ángeles caídos existen inherentemente entre ángeles y demonios. Poseen el poder de la luz, pero también simbolizan la corrupción y el mal. Su propia definición es ambigua, por lo que, naturalmente, no experimentan cambios significativos. Si el emperador bestia 666 y Samael se fusionaran, se produciría una asimilación mítica, integrándolo verdaderamente en el panteón bíblico, en lugar de ser vagamente insinuado en la Biblia como la existencia de algún monstruo. Partiendo de esta base, al fusionar aún más el concepto de Satanás, el árbol del mal puede tomar forma. Por supuesto, este es solo un factor. Dado que Beast Emperor 666 y Samael tienen una base para la fusión, por eso Rías pensó en hacer esto. En este mundo, el emperador bestia 666 es un dragón independiente, mientras que Samael es la malicia de Dios, que posee una eficacia especial contra los dragones. Si se fusionan estos dos conceptos, podría crearse un nuevo emperador bestia con inteligencia y autoconciencia. La malicia de Dios. En la obra original, Issei-Oudou solo entró en contacto con un rastro de ella y murió al instante. Si su sueño no hubiera atraído la atención del Gran Rojo, quien luego recreó su cuerpo, Issei-Oudou habría muerto en el acto. No era un verdadero dragón, sino simplemente un huésped del emperador dragón rojo, que poseía el poder de un dragón. Además, para ser precisos, este artefacto no solo es efectivo contra dragones. Su poder de ataque básico por sí solo es suficiente para aniquilar dioses y demonios. Subdios dragón. Con la forma de vida y el concepto del emperador bestia, además del veneno del dragón, podría convertirse en un superdios dragón. Si se integra con el sistema del árbol maligno, también es posible un mayor avance. ¿Se considera esto un experimento artificial al nivel de los tres dioses malignos? Quédate aquí por ahora. Rías creó un dispositivo mágico para contener el concepto y fusionó al emperador bestia 666 en él. Posteriormente, Rías abandonó el mundo carmesí. Al mirar alrededor, aunque debido a que el inframundo es diferente del mundo material, no había señales visibles de destrucción. Pero Rías podía percibir directamente las fluctuaciones en las reglas del mundo, por lo que podía intuir que esta zona había sido alterada. La maniobra de Rías no era algo que pudiera manifestarse en el mundo material.
Su mera aparición podría perturbar el equilibrio de la Tierra, y su sola existencia podría destruir el planeta. Incluso aquí, en lo más profundo del inframundo, un lugar abandonado por el mundo y olvidado por la vida, seguiría sumido en el caos durante mucho tiempo. El inframundo ya era suficientemente peligroso. La vida normal podría ser engullida por él en cualquier momento. Incluso el Sephiroth Graal solo puede ser ileso para aquellos que han alcanzado el nivel de dioses y demonios. Y ahora, ni siquiera los trascendentes durarían mucho aquí como sea, no es mi problema. Rías se encogió de hombros y, pensativa, cruzó varias capas de ropa. El inframundo no es solo una capa. Su forma espacial es muy peculiar. Incluso el dominio del espacio por parte de los Flugel dificulta moverse libremente aquí. Pero Rías había realizado una investigación considerable sobre el propio inframundo, así que, naturalmente, no estaba incluida en esa limitación. El inframundo no es un mundo normal para empezar. Dado su entorno y estructura, tan diferentes del mundo material, ¿cómo podría Rías no estudiarlo? Poco después, Rías alcanzó la superficie del inframundo, cruzó su límite y regresó al inframundo. Aún hay tiempo. Primero, ve al infierno y rescata a Samael. Rías entrecerró ligeramente los ojos y se dirigió hacia las capas más profundas del infierno. Esta vez, gracias a su capacidad de movimiento espacial, solo tardó unos segundos en llegar hasta aquí. En términos generales, los panteones tienen sus propias jurisdicciones, pero el inframundo de la mitología griega es especial. La mayoría de los seres del mundo, después de la muerte, van al inframundo de la mitología griega. Las almas errantes o las almas individuales podrían caer al inframundo, al igual que aquellas personas que hicieron pactos con demonios en el pasado, pagando con sus almas. Las personas comunes que viven en el mundo actual, si tienen méritos, entrarán en la tierra pura controlada por el budismo. Por supuesto, los creyentes del panteón bíblico son guiados al cielo. Por lo tanto, no están incluidos. La razón de ello reside en la rivalidad mitológica de la antigüedad. Hades es un ser trascendente, una de las 10 entidades más poderosas del mundo, lo que permite a la mitología griega controlar la parte más profunda del inframundo, el destino de las almas, ocupando una posición crucial con respecto a los muertos. Por lo tanto, muchos seres fallecidos están bajo el control de Hades, y a partir de ellos, ha formado un ejército compuesto por los muertos. Se trata de un ejército de muertos, distinto de sus subordinados Shinigami, utilizado únicamente como carne de cañón y disponible en cantidades ilimitadas. La razón por la que el sistema bíblico no logró controlar el inframundo es que el panteón bíblico surgió más tarde que la mitología griega. Después de todo, los distintos panteones no nacieron al mismo tiempo. Más tarde, cuando Lucifer, de la primera generación, cayó, es posible que desconfiara de Hades, por lo que no le causó problemas. En cualquier caso, el inframundo es inmenso y, además, otros panteones no confiarían el destino de las almas a los demonios. TSK, qué desperdicio dejarlo en manos de Hades. Rías murmuró en señal de queja. Los muertos, almacenados desde la antigüedad, aunque la mayoría no posee un gran poder de combate, son innumerables, lo cual resulta aterrador. Sin armas estratégicas, realmente no sería fácil hacerle frente. Pero, repito, esto no tiene nada que ver con Rías. Tarde o temprano, nos ocuparemos de ese tal Hades. Mejor dejo esta tarea en manos del árbol maligno. Perfecto, el árbol maligno necesita una base de todos modos. Que conquiste el inframundo en lo más profundo del inframundo. A Rías le asignó la tarea a este ambicioso intrigante sin darle la más mínima importancia. En lugar de pensar en los asuntos de aquel esqueleto, la mente de Rías estaba ahora completamente ocupada con su propio experimento. Pronto encontró el lugar donde Samael había sido sellado. Fluctuaciones rojas se extendieron de forma casual, seguidas de una luz carmesí invisible que se formó, aislando el aura de este lugar. En un instante, una luz negra se elevó hacia el cielo. El sello se rompió y un monstruo apareció ante ella. Era una criatura clavada a una cruz. Las ataduras que la sujetaban estaban estiradas al máximo. Las ataduras cubrían todo su cuerpo, dejándola inmóvil, y un texto de aspecto inquietante estaba grabado en ellas. Sus ojos también estaban cerrados, con lágrimas de sangre brotando de sus pupilas. Su torso era el de un ángel caído, y su torso el de un dragón. Sus manos, su cola de serpiente, cada rincón de su cuerpo, incluso sus alas negras, estaban perforadas con innumerables uñas gruesas. Con solo mirarlo resultaba profundamente inquietante, y una frialdad escalofriante y aterradora emanaba de su forma.
El pecador crucificado dejó escapar un grito espeluznante por la boca, mostrando los dientes mientras escupía saliva mezclada con sangre. Su grito era bajo y agónico, lleno de sufrimiento, envidia, dolor, resentimiento y todas las demás emociones negativas. Con solo verlo, se podía intuir que albergaba todo el odio de sus verdugos. Aquel que engañó a los habitantes del jardín del Edén para que comieran del fruto de la sabiduría, todavía maldito por el Dios de la Biblia, ahora desaparecido. El pecado primordial, el devorador de dragones, Samael. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 87. Capítulo 87. La sombra del Dios perfecto. T.S. Carrias frunció ligeramente el ceño al mirar al ser que tenía delante. Era verdaderamente feo, un auténtico monstruo. Si hablamos de terror, el Emperador Bestia 666 era, naturalmente, mucho más aterrador. Pero la malicia dirigida específicamente a los dragones que emanaba de Samael incomodó incluso un poco a Rías. Samael, un ángel singularmente maldecido por Dios con odio hacia las serpientes y los dragones, era también un dragón. Precisamente por eso su mito pudo fusionarse con el del Emperador Bestia 666. Da igual, destruyámoslo rápidamente y luego recojamos el concepto. Rías dejó escapar un suspiro y luego extendió lentamente la mano. Akai Teisiki, número 2. Luz de aniquilación. En un instante, un enorme vórtice carmesí engulló a Samael por completo. Una escena aterradora, similar al colapso de una estrella. Una supernova de destrucción imitada por magia de destrucción. Samael fue aniquilado al instante. Ya reducido a una mera cáscara de conciencia por la maldición de Dios, esta vez a Samael no le quedó ni una pizca de residuo. Solo permaneció su concepto central. El concepto llamado Samael. La malicia de Dios, la maldición sobre la serpiente maligna y los dragones. A diferencia de los panteones orientales, la mayoría de los dragones occidentales se asocian con el mal. No solo eso, la iconografía de los dragones orientales y occidentales difiere. Su único punto en común es el poder. Este mundo se llama DXD, y su significado es dragón entre dragones. Ahora que lo pienso, el concepto de ataque especial contra dragones parece que podría extenderse a muchas cosas, Rías murmuró. Un ataque especial contra algo, y un concepto completo, además. En términos generales, solo los seres del nivel del dios dragón poseen conceptos completos. Por ejemplo, infinito, o sueño, y así sucesivamente. La razón por la que Samael poseía el concepto completo de ataque especial contra dragones era porque conllevaba la maldición del dios de la Biblia. La primera y única vez que el Dios intrínsecamente santo de la Biblia sintió que el odio en su corazón se materializaba en algo tan aterrador. ¿Por qué tentó a Adán a comer el fruto del conocimiento? Desarrolló odio hacia los dragones, llegando incluso a maldecir a Samael, quien hasta el día de hoy sufre un dolor y una desesperación interminables. Solo pensarlo da miedo, como una yandera. El panteón bíblico está presente en innumerables reinos, pero, alguien tan preocupado por los humanos como el Dios de la Biblia es verdaderamente el primero de su clase. Volviendo al tema, aunque llevar la maldición del Dios de la Biblia le otorgó un concepto completo, dado que se trataba de una maldición, naturalmente Samael no podía controlarla. Por lo tanto, si bien el poder de Samael podía afectar a los dioses dragón, su propia forma de vida solo se encontraba en el nivel divino/demoníaco. Tras ser fácilmente destruida por Rías y reconstruida, Rías pudo crear por completo un ser del nivel del dios dragón. Pero esa no era su ambición. Si hablamos de un familiar del nivel del dios dragón, ella llevaba mucho tiempo siendo capaz de crear uno. Lo que ella quería era trascender, o mejor dicho, divertirse. Sin moverse, Rías entró en su dispositivo mágico espacial e inmediatamente comenzó a crear nueva vida. Satanás, Samael, Emperador Bestia 666, en la visión de Rías, un árbol del sistema se alzaba ante ella. En la parte inferior, comenzó a brillar una luz que representaba el ateísmo. Tomando como base el árbol maligno, Satanás, lo infundió con el veneno de Samael y, finalmente, utilizó al Emperador Bestia 666 como forma de vida. A diferencia de los 7 núcleos anteriores, en esta ocasión Rías construyó directamente un núcleo central y 7 núcleos subsidiarios. El núcleo central es la fuente. Mientras el núcleo central permanezca intacto, los núcleos subsidiarios se regenerarán.
Dicho de otro modo, el núcleo central es el Shinigami, y los núcleos subsidiarios son como las Zanpakuto. ¿Y qué hay de dividirlo en 7 núcleos como la forma original? ¿Qué sentido tendría eso? ¿Simplemente dividir su propio poder? Hay una razón por la que los seres solo son considerados subdioses dragón en comparación con la vez anterior, esta vez Ria se esforzó bastante más. Aunque el concepto ya existía, por lo que Rias no necesitaba crear un concepto completo desde cero, la dificultad en todos los aspectos aumentó significativamente para una existencia que trascendía el nivel del dios dragón. Además de eso, también tenía que tener en cuenta que el árbol maligno servía como núcleo, lo que lo hacía aún más problemático. Rias tardó 3 días completos en crear al nuevo emperador bestia. Si el árbol de la vida de la cábala representa la unidad, también representa el monismo. Entonces, la Qliphoth representa la dualidad. Por lo tanto, las Qliphoth se refieren a la división que existe dentro de la unidad perfecta, es decir, la sombra del Dios perfecto. Si Dios representa la omnipotencia, entonces Satanás representa el fin. Tan rápida como la luz, así es la sombra. En otras palabras, la posición de Satanás representa un poder igual al de Dios. Despierta, bestia del Apocalipsis. Rias gritó suavemente. El aterrador monstruo que tenía delante abrió lentamente los ojos. Rugido. Un rugido feroz y aterrador se elevó hacia los cielos. El violento rugido se transformó en una onda sonora que asoló este mundo. Crack, se oyó un sonido como de algo que se rompía. Este mundo se hizo añicos. Tranquilo. Rias frunció ligeramente el ceño y condensó una enorme mano de magia para abofetear. Cayó sobre la cabeza del emperador bestia 666, provocando que se hundiera ligeramente. Entonces, sus 7 cabezas mostraron expresiones de enfado. Demasiado grande. Dijo Rias rotundamente. Oh, el emperador bestia se encogió obedientemente, adoptando forma humana. Aunque la naturaleza de su concepto y poder era maligna, la maldad suprema, la bestia emperador humanoide era una chica menuda y adorable. Este tipo de brecha moe era la pequeña peculiaridad de Rias. Maestro, el emperador bestia se encontraba frente a Rias, con una apariencia obediente y tierna. Tras retraer el aura que revelaba su naturaleza esencial como dragón maligno, el emperador bestia parecía una niña pequeña común y corriente. Sin embargo, gracias a los ojos de Rias, que podían ver a través de la esencia, y a su comprensión de su propia creación, ella podía percibir directamente la esencia desde cualquier ángulo. Parece que, todavía falta algo. Rias no prestó atención a la delicada niña que tenía delante, ni le importó el artefacto mágico casi destrozado. En cambio, estaba meditando sobre algo. En la visión directa de Rias, que le permite percibir la esencia, las Qliphoth ya deberían haber sido construidas. Y, en efecto, así fue. La fuerza del emperador bestia 666 ya había alcanzado un nivel igual al de los 3 dioses malignos. Esto no era imposible. De hecho, Rias ya lo había resumido antes. Aunque se clasifica en estos 3 niveles, Dios dragón, super dios dragón, 3 dioses malignos, en realidad, es como si fueran demonios de clase baja, demonios de clase media y demonios de clase alta. En esencia, no hay ningún cambio fundamental. Se trata simplemente de un rendimiento integral en potencia, velocidad, físico, energía y otros aspectos. No existe ningún cambio cualitativo entre el dios dragón, el super dios dragón y los 3 dioses malignos. A lo sumo, se trata de una diferencia en el nivel de poder. Es como la diferencia entre una persona y otra, no la diferencia entre una persona y un mono. Aunque, a menudo, la brecha entre una persona y otra puede ser mayor que la brecha entre una persona y un mono. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. Si te ha gustado el fic puedes pasarte por el Patreon del canal donde hay más de 1800 audios y algunos fics que son solo para la noche guiño guiño.